Capítulo 3, yo le quiero hablar del reino de Dios, del poder del reino de Dios. Dice que aquí en el capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué predicaba? Y decía: arrepiéntanse. ¿Por qué? Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba predicando Juan el Bautista, que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, ¿verdad? Pero él tomó un mandato, ¿verdad? Y él tuvo que predicar y él tuvo que hablar, ¿verdad? Y él tuvo que ser obediente. Pero Juan el Bautista era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre que era bendecido de parte de Dios, era un hombre que tenía toda la confianza en Dios. A Juan el Bautista se le dio poder, se le dio autoridad, se le dio el Espíritu Santo. Usted recuerda cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre Elizabeth, y a los 6 meses que está embarazada, dice la Biblia en Lucas, ¿verdad? Dice que venía María entrando, y cuando saludó a su prima Elizabeth, dice que la criatura saltó de gozo en el vientre. Amén. Y por eso le dice: bendita tú entre las mujeres, porque cuando tú hablaste, mi hijo brincó dentro de mi vientre. Fíjese el poder de Dios, tan grande y tan sobrenatural. ¿Por qué brincó? Porque ella fue llena del Espíritu Santo, pero fue llegado hasta ¿qué? Hasta el niño que estaba dentro. Por eso Juan, cuando nace con el poder de Cristo, nace con el poder de Dios, nace con el poder del Espíritu, porque él fue bautizado dentro del vientre de su madre. Por eso él brincó adentro cuando sintió la salutación de María. ¿Y por qué dice usted? Bueno, María lo saludó nada más, porque María también traía un poder, pero lo traía adentro, el Espíritu Santo, el cual traía a Jesús adentro. Aleluya. Ese es el poder sobrenatural, ese es el reino de Dios aquí en la tierra, que muchos quizás no ponemos atención o no entendemos, ¿verdad?, lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es sobrenatural, hermano. Ahora, si tenemos al reino de Dios aquí con nosotros, y tenemos al Hijo de Dios con nosotros, por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y también hay un pasaje bíblico que habla y que acerca, que dice que más poderoso es el que está conmigo que el que está aquí. Entonces, si el enemigo anda haciendo ahorita de las suyas, por decir así, ¿verdad?, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, protegernos, cuidarnos, sí, pero nunca que se nos acabe la fe, nunca que se nos acabe el gozo, nunca que se nos acabe las ganas de seguir sirviendo al Señor, ¿verdad?, hasta que cuando Cristo venga, seguir predicando el evangelio del reino, hablarle a las personas del reino, hablarle a los que no tienen a Cristo, ¿verdad? Aproveche el tiempo ahorita en esta situación, es un tiempo favorable para que nosotros le hablemos al que no conoce a Cristo, de Cristo, hermano. Para el que no está en el reino de Dios, para que venga al reino de Dios. Aprovechelo. Mire, yo en mi trabajo aprovecho ahí. Se acerca un vecino y le hablo. Se acerca un cliente y le hablo. Allá mis compañeros les hablo, ¿verdad? Y están hablando de lo que está pasando hoy en día. Pero como ellos no conocen la verdad, el mundo cuando no conoce la verdad se alarma. El mundo cuando no conoce la verdad se asusta. El mundo cuando no conoce la verdad, con cualquier viento se va a caer. El mundo cuando no conoce la verdad, con cualquier cosa que viene se va a asustar. Pero los que conocemos la verdad, los que conocemos quién es el reino en realidad, los que conocemos y estamos seguros de que tenemos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que todo lo puede, ¿verdad? Y que si nosotros vivimos bajo el abrigo del Altísimo, nada malo nos va a pasar a nosotros, ni a los que nos rodean tampoco, porque nosotros estamos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, hermanos. Miren lo que dice el versículo 11. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan predicaba acerca del arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, dice, cuyo no soy digno el calzado de llevar, dice, él es más poderoso que yo. Y lo recalca, él es más poderoso que yo. Dice, él te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Pero tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, en lo que nos dice la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, por las palabras que salían de Juan el Bautista predicando en el desierto.
Juan vino a predicarles que se arrepientan, que cambiaran su manera de vivir, que cambiaran su manera de andar, que cambiaran su manera de pensar, porque estos hombres hacían cosas, ¿verdad?, que supuestamente estaban bien delante de Dios, pero hacían otras cosas que no estaban bien delante de Dios. Mire, y a veces nosotros nos asustamos porque decimos, cuando vemos a una persona con la Biblia en la mano, le llamamos religioso. O cuando ve una persona que lo saluda o que no lo saluda, dice no, o se cree muy religioso. Nosotros hemos malentendido la palabra religiosidad, la hemos torcido. Ahorita el mundo está de cabeza. Ahorita muchas personas, muchos cristianos se están yendo a los bailes, se están yendo a fumar, a tomar, a los cines, están haciendo, y dice que no sea religioso, que lo puedes hacer, ves cómo está Satanás cambiando todas las cosas ahorita, ¿verdad? Porque no están cimentados en la palabra de Dios. Ahora, si dice Juan que se arrepientan, ¿qué quiere decir que te vas a arrepentir? Quiere decir que te vas a alejar de lo que tú estabas haciendo antes, cambiando tu manera de pensar. Por eso Juan les decía, arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de su pecado, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos ya está aquí. ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿O qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un nuevo gobierno aquí en la tierra. Hermano, es un nuevo gobierno aquí en la tierra. Eso era lo que predicaban los apóstoles en aquel entonces. Hoy el reino de Dios se ha distorsionado. Hoy el reino de Dios lo han cambiado mucho. Se han ido dejando aquellas cosas que practicaban los apóstoles por otras cosas naturales, por cosas que uno quiere tener, por negocios, por casas, no sé, por superarse en la tierra. He oído todo eso y se ha ido cambiando, ¿verdad? Pero el reino de Dios es un nuevo gobierno aquí en la tierra. Es su gobierno de Dios. Se refiere al reinado y soberanía de Dios que está sobre todas las cosas. Y no es parecido a los reinos de los poderes terrenales. Él es único y no hay nadie fuera de él. Amén, gloria a Dios, así es. Yo no sé si usted creció, ¿verdad?, conociendo el reino de Dios. O yo no sé si usted creció siendo evangélico, porque muchos crecimos siendo evangélicos. Yo no sé si usted creció, ¿verdad?, predicando la palabra. No sé cómo hemos crecido, pero cuando entendemos la palabra de Dios, lo que es el verdadero gobierno de Dios en la tierra, es porque ya está gobernando en mi vida, principalmente en mi vida está gobernando el reino de Dios. O sea, lo que yo ya pensaba, lo que yo hacía, lo que yo actuaba, ya no lo voy a hacer. Ahora voy a hacer lo que el reino de Dios me diga que haga aquí en la tierra. Amén, así es. Ahora, ¿y quién trajo el reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo trajo el reino de Dios. A mí me encanta hablar mucho de Jesús y muchos de los apóstoles, porque ellos siempre predicaron el reino de Dios. Ellos no se alejaron del reino de Dios. Ellos estaban siempre conectados con el reino de Dios. Ellos estaban siempre caminando con el reino de Dios. Y el reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios no es terrenal. El reino de Dios es sobrenatural. Son cosas maravillosas, cosas hermosas, ¿verdad?, que suceden aquí en la tierra. Por eso nosotros debemos de seguir creyendo que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. ¿Y quién trajo el reino de Dios? Si no lo trajo Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Por ahí he oído yo también que los milagros ya fueron para aquellos apóstoles, o que ya no van a hacer milagros. He oído tantas palabras o tantas predicaciones. Le están cambiando a la Biblia. Eso se encarga el enemigo de cambiarle, ¿verdad? Pero usted y yo seguimos creyendo en el poder del Señor Jesucristo, en el poder del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque no hay otro poder. Solamente es el poder de Cristo. Así es, gloria. Mire lo que dice el versículo 16, ahí mismo en Juan 3:16, dice: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Y el Espíritu de Dios, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a Él tenemos que seguir y a Él tenemos que oír.
Por eso Jesucristo se considera uno de los varones, bendito el varón que confía en Jehová, porque cuya confianza está en Jehová. A Jesucristo no le pudo hacer daño el enemigo porque estaba la cobertura divina. Jesucristo estaba buscando siempre la cobertura de Dios, ¿verdad? Por eso Jesucristo siempre estaba en la presencia de Dios, pero Jesucristo trajo el reino de Dios a la tierra. Nuestro Señor Jesús trajo ese reino del Padre, un reino celestial, un reino lleno de amor por la humanidad. Primeramente, el amor de Dios llegando a la tierra a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué trajo Jesús el reino de Dios? Número uno, Dios trajo su reino a la tierra por amor a la humanidad. Sí, Señor. Aleluya. El amor de Dios es tan grande. Gracias. El amor de Dios es tan infinito. El amor de Dios, hermano, es algo sobrenatural que ninguno de nosotros todavía lo hemos alcanzado. Todavía nos falta mucho por alcanzarlo. Bastante, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Pero Jesucristo, yo creo, no juzgaba a la gente. Jesucristo no criticaba a la gente. Jesucristo, yo creo que no pensaba mal de la gente. Aún así, cuando Pedro, usted recuerda